Capítulo 5, Villanos de la Academia, asesino con potencial. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Habla normal. Habla barra pensamientos internos. Hueco interior barra discurso de Sanpactu. XXX. Con la mirada fija en el techo de su habitación, las pupilas de Ichigo se dilataron mientras trataba de superar el temblor de su cuerpo. Era un jueves por la mañana temprano y el nuevo estudiante de la Academia Shin acababa de despertar de una pesadilla. Su pecho subía y bajaba con un movimiento rápido. Su respiración se aceleró. Parpadeó, haciendo que sus sentidos y su mente se despertaran por completo. El sudor frío y desagradable cubría la mayor parte de su cuerpo y se tocó la frente con la palma de la mano derecha. Uf, eso fue, gimió y miró el reloj. Apenas eran las 6 de la mañana. Con un suspiro, apoyó la cabeza en la almohada. Sus ojos encontraron el mismo lugar en el techo que había estado mirando hace unos momentos y su mente comenzó a divagar. Ese sueño, estoy seguro de que fue un recuerdo de la muerte de mi madre. ¿O no fue así? Mis recuerdos todavía están un poco desorganizados y algunos son un poco confusos. Levantó la mano y miró el dorso de la palma. Si esa era mi mamá, ¿por qué su piel estaba cubierta de algo así? Estoy seguro de que recuerdo haber visto un patrón extraño en sus manos. Entrecerró los ojos y miró su propia mano durante un rato más, tratando de captar otras piezas de información del sueño. Fue inútil. Al igual que cualquier otro sueño que la mayoría de la gente produce mientras duerme, la pesadilla de Ichigo fue la misma en el sentido de que lentamente se alejó de su mente, dejando solo una emoción persistente. Cuando se dio cuenta, el adolescente se burló y se sentó lentamente en la cama. No tenía sentido pensar en algo que probablemente había sucedido hace mucho tiempo. Una sola gota de sudor recorriendo su cuerpo, desde su cuello hasta su abdomen, le recordó la incómoda sensación que tenía y entonces, con un bostezo, se levantó y entró al baño. Disfrutando de una ducha fría momentos después, puso una de sus manos en la pared. Mientras el agua le salpicaba la piel, recordó el resto de su primer día en la academia. Sin embargo, no había mucho que recordar. La única clase que había tenido el día anterior era práctica de Sanjutsu y después de que el instructor lo hizo entrenar con él, no sucedió nada extremo. El hombre había ignorado por completo el hecho de que muchos estudiantes aparentemente habían reconocido a Ichigo como la persona de un rumor bastante famoso. El adolescente había recibido el mismo trato que el resto de ellos. Aunque estaba agradecido por ello, el hecho de que supieran quién era le preocupaba. En primer lugar, ni siquiera entendía cómo podían conocerlo. Había estado viajando por el Rukonga y solo durante unas pocas semanas, ciertamente no lo suficiente como para ganar un rumor tan conocido, rayano en una leyenda. ¿Era lo que había hecho para merecer la fama? No, Ichigo negó con la cabeza. Lo que había hecho era todo lo contrario. No debe ser tratado como un héroe o una leyenda o cualquier cosa remotamente similar, sino como un villano. La delgada línea que estaba pisando apenas lo separaba de ser un criminal completo. El agua de la ducha se enfrió, sacando a Ichigo de sus pensamientos. Girando el grifo, disfrutó un poco del agua tibia antes de salir. Agarró el cepillo de dientes, algo que la academia le proporcionó de forma gratuita y volvió a sus pensamientos. Lavándose los dientes con dulzura, un ceño fruncido apareció en su rostro. Tora, No estaba seguro de qué pensar. Sí, le preocupaba por las razones que enumeró hace unos minutos. Por otro lado, tal vez fue para mejor. Tal vez el rumor sobre él y sus acciones lo ayudaría a estar tranquilo durante su estadía en la academia. Después de todo, ¿quién querría molestar a alguien que ya había matado tanto? Escupió el resto de la pasta de dientes en el fregadero y se secó la boca con una toalla, frunciendo el ceño cada vez más. Había otra cosa que había estado molestando al adolescente. Había llegado a la academia después de que comenzara el semestre, lo que significaba que estaba atrasado en el plan de estudios. Sanjutsu, Akuga, Gote y Tresei practicar Shinigami, estos eran los temas con los que estaba seguro de poder ponerse al día fácilmente. Sin embargo, la clase Kid fue un caso completamente diferente. Estaba prácticamente seguro de que iba a tener problemas con eso. El adolescente lo basó en la forma en que fue capaz, o más bien como incapaz, de reproducir lo que Rukia le había mostrado durante el corto viaje al Seiretei. Una mueca se deslizó en su rostro. Miró el reloj y vio que todavía eran solo las 6:30 y, al salir del baño, se acercó al estante con los libros de texto. Cogió un libro sobre Kid, lo puso sobre la mesa y se sentó en la silla. Iba a asegurarse de que Kid no estuviera fuera de su alcance.
Teniendo 10 minutos antes de que se suponía que comenzara la clase sobre OO, Ichigo deambuló tranquilamente por los pasillos de la academia. Su ceño distintivo estaba presente en su rostro, mostrando a los otros estudiantes por el que pasaba lo mucho que quería que lo dejaran solo. Aunque, parecía no estar funcionando como él pensaba. No importa cuánto los mirara o los fulminara con la mirada, la gente que pasaba junto a él estaba empeñada en susurrar en voz alta y algunos de ellos incluso lo miraban abiertamente boquiabiertos. ¿Lo viste? Ese era Tora. ¿Te refieres a esa Tora? ¿Qué está haciendo él aquí? Aunque da un poco de miedo. ¿Crees que podría conseguir su autógrafo? El último comentario fue el colmo e Ichigo localizó a su autor. Dándole la mirada más sucia y aterradora que pudo reunir, un gruñido silencioso escapó de sus labios. ¿Son estas personas con muerte cerebral o qué? ¿Un autógrafo? ¿Qué creen que soy? ¿Quién creen que soy? ¿Alguna especie de celebridad, maldita sea? Vio como un dúo de adolescentes se alejaba apresuradamente tan pronto como notaron que sus ojos perforaban un agujero en sus cabezas. Pero incluso esto no desanimó a otros a susurrar todo tipo de cosas sobre él y mientras más estudiantes pasaba, más profundo se volvía su ceño. Ese es él, ¿verdad? Sí, tratando de lucir genial. PFFT, ¿quién se cree que es? Basura de clase baja. Ichigo se detuvo frente a la puerta que conducía a su siguiente clase y, volviendo levemente la cabeza hacia la derecha, miró a un grupo de chicos que lo miraban desde atrás. Se veían un poco diferentes a otros estudiantes. La ropa que llevaban parecía cara y sus ojos eran los ojos de alguien que se consideraba mejor que nadie. Bajó los párpados, Ichigo examinó sus rostros para tratar de recordarlos. Deben ser de un clan noble, pensó y se volvió hacia la puerta. Empujándolos para abrirlos, una pequeña revelación lo golpeó. A pesar de que estaba en Afterlife, tratando de convertirse en un Shinigami adecuado en su muerte, las cosas eran como en Human World. La Academia de Artes Espirituales Shin seguía siendo una escuela sencilla con diversos tipos de estudiantes. Era exactamente lo mismo que la escuela secundaria Karakura. Él se rió entre dientes. Y aquí pensó que sería algo completamente diferente. Un solo rayo de sol le hizo parpadear y se cubrió los ojos con una mano. El salón de clases al que había entrado no era un salón de clases en absoluto. Era más como un patio de recreo. Compuesto por múltiples pistas de atletismo, el área le recordó a un estadio de atletismo. Las pistas de atletismo variaban en longitud, la más corta rondaba los 100 metros y la más larga unas 5 veces más larga. A Ichigo no le sorprendió esta vista. Se suponía que la clase era práctica de OO y dónde más la tendría uno si no fuera en algún lugar con suficiente espacio. Sin embargo, la repentina transición entre los pasillos de la escuela y el exterior natural lo tomó desprevenido por un segundo. Cuando sus ojos le permitieron mirar a cualquier parte sin que los entrecerraran, el adolescente vio al instructor jefe Genor Navara de pie junto a la pista de atletismo más corta. Como otros estudiantes comenzaron a reunirse a su alrededor, Ichigo siguió el traje y se acercó. Hasta que estuvo seguro de que todos los estudiantes de su clase estaban presentes, el hombre no marcó ni una sola palabra. Pero después de eso, señaló detrás de él y miró expectante a sus alumnos. Cálmense, mocosos. Hasta hoy, les han prohibido usar un shunpo real durante la práctica. Se debió al hecho de que podría haber terminado con sus tendones desgarrados o algo peor. Los tenía a todos tratando de aplicar la instrucción que has recibido en las clases de teoría OO. Espero que las recuerdes. Dijo en voz baja, estudiando cuidadosamente sus rostros. Levantando su brazo, señaló con el dedo a un estudiante. Shoyugar Sakura. Recuérdenos lo que todos ustedes ya deberían saber. La chica en cuestión saltó un poco ante su voz elevada y asintió rápidamente. Ese sí, señor. Para el movimiento de alta velocidad llamado Flash Step o Shunpo, uno necesita concentrar su salida de Reiatsu en la planta de sus pies y, usándolo como hélice, libera el Reiatsu concentrado de manera explosiva. Gracias a eso, su cuerpo viaja hacia adelante hasta que se agota la porción de Reiatsu o la limita conscientemente. Explicó apresuradamente, tragando saliva cuando Genor la miró fijamente. Eso fue exactamente lo que te dicen tus libros de texto. No está mal, pero la explicación es un poco rígida. No lo cambiaré o estarías confundido. Sin embargo, cuando lo pruebes, escucha lo que dice tu cuerpo y no intente hacer necesariamente algo que su cuerpo no quiera hacer. El hombre permitió que la estudiante diera un paso atrás y sacudió la cabeza con diversión cuando el resto de los estudiantes comenzaron a susurrar. Casi podía sentir su emoción.
Sí, como habrás adivinado, hoy finalmente intentarás realizar el Shunpo básico. No trates de presumir y haz lo que tu cuerpo se sienta cómodo. No quiero ver a alguien desgarrándole las piernas porque usó demasiada de su energía espiritual. Forme grupos de 4, párese al borde de la pista de atletismo y muéstreme lo que tiene. Ichigo, junto con el resto de los estudiantes, vio como 4 de sus compañeros de clase se acercaron y, bajo la atenta mirada del instructor, hicieron lo que se les dijo. Cuando solo uno de ellos se movió con éxito de un lugar hacia adelante sin caer de bruces, Ichigo gimió en silencio. ¿No es esta supuestamente una clase especial para estudiantes superdotados? Ayer lo hicieron mejor e incluso eso no fue muy impresionante. Se preguntó consternado. Sin embargo, su estado de ánimo mejoró un poco cuando el siguiente grupo de 4 estudiantes probó Shunpo. Por supuesto, el primer grupo experimentó un suspiro de decepción de su instructor. A medida que pasaban los minutos, Ichigo se encontró frunciendo el ceño. Si bien los estudiantes que vinieron después del primer grupo en su mayoría lo hicieron bien y lograron producir algo que se parecía mucho a un Shunpo real, no valía la pena celebrarlo. No se parecía en nada a lo que Rukia le había dicho. Cuando la pequeña Shinigami le había descrito lo que era la academia durante su tiempo en ella, había estado esperando una instalación que produjera guerreros y no esto. O tenía expectativas extremas al respecto, o el estándar en la academia se hundió en comparación con el tiempo de Rukia aquí. Si esto último era cierto, algo debió salir terriblemente mal. De lo contrario, nadie podría considerar esta clase como una especial acelerada. No después de ver a los estudiantes actuar en él. Levantó la cabeza cuando la voz de Gengor entró en sus oídos. Ah, entonces la celebridad es la última, junto con Shoyugar, ¿eh? Ichigo lo ignoró y giró la cabeza hacia la izquierda para mirar a la chica de cabello rosado que caminaba nerviosamente hacia el instructor. Con un suspiro, la siguió. Entonces, Torakun, te ves un poco aburrido. ¿Crees que esta clase es una pérdida de tu precioso tiempo? El adolescente entrecerró los ojos y miró el rostro del hombre. Él está tratando muy duro para molestarme. Si aprendo algo nuevo, no es una pérdida de tiempo. Sí. Respondió, poniendo énfasis en la conjunción. Al escuchar su respuesta, la boca de Genor formó una sonrisa fantasma. Poco después de eso, se rió entre dientes. Mocoso ingenioso. Y aquí pasé por todos los problemas de que Shoyugar nos recordara lo que hemos aprendido hasta ahora. Todo fue para ti y ahora estás tratando de decirme que lo sabías. Au, dilo antes la próxima vez. Dijo e hizo un gesto a Ichigo y a la chica para que se prepararan. En el siguiente instante, Ichigo realizó el Shunpo que había estado usando durante las últimas semanas, corregido con un poco de la guía de Yoruichi. El resto de los estudiantes lo vieron desaparecer, sus ojos no estaban entrenados para poder seguir el ritmo de esa velocidad. Cuando se dieron cuenta de que la persona que apareció de repente al final de la pista de atletismo era Ichigo, muchos tenían las mandíbulas en el suelo. Sin embargo, había una buena cantidad de ellos que miraban su figura distante con el ceño fruncido. En un instante, el adolescente regresó a la posición inicial y miró con calma a Gengur a los ojos. Entonces, ¿cómo estuvo? Preguntó. El hombre enarcó una ceja y una mirada peculiar apareció en sus ojos. La pregunta de Ichigo hizo que sus compañeros de clase lo fulminaran con la mirada, ya que pensaban que estaba tratando de lucirse. Pero antes de que nadie más pudiera decir algo, el adolescente continuó. Pregunto de nuevo. ¿Cómo estuvo? ¿Hice algo mal? He aprendido esto por mí mismo, así que no estoy seguro si lo hice correctamente. Haz lo tuyo, lo que se supone que debe hacer el instructor y critícame. De lo contrario, la clase realmente será una pérdida de tiempo. Genor se quedó en silencio por un momento y solo estudió de cerca el rostro de Ichigo. Ambos ignoraron por completo los murmullos del resto de los estudiantes. Finalmente, la mano del instructor se movió y se rascó la barbilla con ella. Un resoplido silencioso escapó de su nariz y con una sonrisa, negó con la cabeza. No, lo que acabas de realizar fue un gran paso por delante de lo que los primeros años deberían ser capaces de hacer. ¿Poder hacer Shunpo 100 metros en un solo paso? Sí, creo que fue un solo paso. Ser capaz de hacer eso es impresionante. Me abstendré de calificar tus habilidades reales de Shunpo hasta que vea que realizas más de ellas, pero, hasta ahora, diría que estás muy por delante de la mayoría de los estudiantes de esta academia. Se apagó y se volvió hacia el resto de los estudiantes mientras los murmullos se hacían más fuertes. Muchachos, repitan el proceso hasta que crean que han logrado hacer un Shunpo adecuado. De nuevo, hágalo en grupos de 4 personas.
Recuerden, no presuman o habrá serias repercusiones. Hengor exclamó, y cuando los estudiantes asintieron y obedientemente hicieron lo que se les dijo, agarró los hombros de Ichigo, ignorando el estremecimiento del adolescente. Con un ligero empujón, le dio un codazo al adolescente para que caminara con él. Mientras se acercaban a la pista de atletismo más larga de la zona, volvió a hablar. Escucha, Kurosaki. Creo que tenemos que hablar. Ichigo, que hasta ahora se dejaba arrastrar por el campo de buena gana, entrecerró los ojos. Por lo que podía recordar de sus recuerdos, cada vez que un profesor lo había llevado para hablar con él en privado, había significado problemas. Dando un pequeño paso hacia un lado, se quitó la mano del hombro y esperó lo inevitable con una expresión serena. El instructor jefe notó su postura rígida y saludó con la mano. No estás en problemas, así que relájate. Es todo lo contrario, ¿qué voy a hacer contigo, Kurosaki? Al ver al hombre suspirar, los ojos de Ichigo mostraron una leve confusión. ¿Cómo H? ¿Qué quieres decir? El hombre se rió entre dientes. Ah, ya sabes, soy tu maestra, al menos deberías tratar de ser educado. La forma en que hablas te hace sonar bastante arrogante. No cambies de tema. Y muestro respeto a quienes se lo ganan. Ichigo respondió rápidamente en un tono tranquilo. Uno de los ojos de Hengor se movió, pero también se mantuvo tranquilo. Tienes suerte de ser interesante, de lo contrario, tendría un problema con tu actitud. Sin embargo, mi principal preocupación es el hecho de que pareces ser demasiado hábil para esta clase. Es cierto que hasta ahora solo he visto fragmentos de tu habilidad de Sanjutsu y un Shunpo, pero teniendo en cuenta los resultados de tu examen de ingreso, creo que tengo razón. Explicó y vio al adolescente fruncir el ceño. ¿Y cómo es esto malo? Preguntó Ichigo, confundido. No está mal por decirlo. Sin embargo, si lo que pienso de ti es cierto, entonces sería una pena que un mocoso tan talentoso fuera retenido solo porque fue asignado a una mala clase. Dicho esto, quiero que muéstrame tus verdaderas habilidades en Shunpo. Para ser precisos, tu Shunpo más rápido y tu Shunpo más largo puedes reunir con un solo paso. Después de eso, me gustaría verte correr un círculo en la pista de atletismo a nuestra izquierda para determinar cómo rápidamente puede cambiar de dirección mientras usa un Shunpo. Dijo Hengor, señalando con el dedo a un lado. Cuando notó la expresión renuente de Ichigo, habló una vez más. No tienes que hacer esto, por supuesto. Sin embargo, te estarás robando la oportunidad de estudiar apropiadamente y algo nuevo. Quedarte en esta clase sería más un obstáculo para ti. Ichigo cerró los ojos por un momento. Quería pensar correctamente en esto. Los abrió con solo un segundo de retraso y suspiró. No tenía sentido pensar en ello. Lo que Hengor le dijo era cierto. No tenía sentido contemplar. Él mismo vino a esta escuela con la intención de terminarlo lo antes posible. Multa. Hengor asintió con la cabeza, indicándole que comenzara cuando quisiera. ¿El Shunpo más rápido, eh? Ichigo pensó y en un estallido de velocidad, cruzó la pista para aterrizar a varias docenas de metros de distancia. Volviendo al hombre, lo miró expectante. Entonces, Hengor se rascó la barbilla. Está bien, eso fue rápido. Sin embargo, una pregunta, explica la longitud del paso. Sin estar seguro de haberlo entendido bien, Ichigo entrecerró los ojos, tratando de pensar en la respuesta. Bueno, si hubiera ido más lejos, la velocidad solo disminuiría. Si hubiera recorrido una distancia más corta, no me permitiría alcanzar la velocidad máxima. Bien. Colocándose nuevamente al comienzo de la pista, Ichigo se rompió las articulaciones del cuello. Ahora, el más largo. Empujándose hacia adelante, trató de mantener el paso de Flash durante el mayor tiempo posible, antes de que sus pies finalmente aterrizaran en el suelo sólido. Miró hacia atrás para ver a su instructor mirándolo desde una buena distancia lejana. Tratando de medir la distancia que cruzó, su mirada se posó en el resto de la pista que se encontraba frente a él. Si bien no estaba decepcionado, tampoco estaba muy satisfecho. Parecía que había atravesado algo menos de la mitad de la pista de atletismo, lo que hacía que su Shunpo más largo estuviera ligeramente por encima de los 200 metros. El adolescente sabía que debería sentirse muy feliz con los resultados, pero, siendo duro consigo mismo, no pudo. Volviendo a la gran figura de Hengor, hizo su propio análisis. Llegué bastante lejos, pero tomó demasiado tiempo. Después de aproximadamente la mitad del paso, mi velocidad comenzó a disminuir demasiado. Todavía tengo mucho margen para mejorar. Cuando aterrizó junto a Hengor, el hombre se quedó en silencio y le indicó que continuara destellando alrededor de la última pista de atletismo, de forma ovalada.
Después de que Ichigo también hizo eso, fue solo entonces que el hombre volvió a hablar. Es como sospechaba. Eres demasiado bueno para esta clase. Tomando todo lo que me mostraste en consideración, todos mis 5 sentidos me dicen que deberías estar tomando clases de o al menos con los de quinto año. Tu velocidad es indudablemente a la par con un oficial sentado del Gote y 13 que es, nada menos que asombroso. Quiero decir que deberías estar tomando clases incluso con sexto año, sin embargo, al verte usar Shunpo continuamente en la última pista de atletismo, obviamente no estás acostumbrado al uso prolongado de Shunpo de alto nivel. Antes de que digas algo, también agregaré mis observaciones de la clase de Sanjutsu primero. No he visto todas tus habilidades en esa área, así que no puedo asegurarte, pero definitivamente perteneces a una clase de nivel superior. Mientras hablaba, Ichigo lo miró con ojos tranquilos, pero por dentro estaba pensando furiosamente. Todavía no estaba seguro de qué se trataba todo esto. Después de que el hombre terminó su discurso, Ichigo expresó sus pensamientos. Todavía no lo entiendo. ¿Qué quieres que haga? Gengar se cruzó de brazos y le miró con seriedad. No se trata de lo que quiero que hagas. Se trata de lo que quieres hacer. Pareces ansioso por aprender. No conozco tu historia de fondo y, francamente, no me importa un comino. Sin embargo, veo tu presente y es un mocoso hambriento de conocimiento. En pocas palabras, puedo organizar que tengas clases en el nivel que deberías tenerlas. Estudiarías y practicarías con tus estudiantes de último año. Explicó y su mirada penetrante obligó a Ichigo a entrecerrar los ojos. Sin duda, fue una excelente oferta. Una oferta que Ichigo casi seguramente no podría rechazar. Encajaba perfectamente con su plan de terminar la academia lo antes posible. Pero, ¿no era demasiado bueno para ser verdad? Ichigo, sin duda, no era tan ingenuo como lo había sido en el pasado. Los acontecimientos de las últimas semanas, incluso meses, le han hecho sospechar de la naturaleza humana. En última instancia, incluso Kasumi, una persona que sacrificó su vida por él, le dijo toda la verdad solo al final. Por eso, su mente estaba cuestionando las intenciones de su instructor. ¿A dónde iba el hombre con eso? ¿Cómo podía usar al adolescente para sus propios fines? ¿Por qué? Al ver su pregunta confundir al hombre mayor, Ichigo elaboró más. ¿Por qué me ayudarías? ¿Qué ganas con eso? La mirada inquebrantable de Ichigo hizo que el otro hombre se estremeciera mentalmente. Podía ver los ojos del adolescente que, aunque indudablemente tranquilos, delataban muchas emociones escondidas en algún lugar profundo. Frunció el ceño y un simple pensamiento cruzó por su mente. ¿Por qué pasó para ganar tal sospecha de los demás? Parpadeó, aclarando su mente y, tratando de sonar honesto, respondió con voz seria. Nada. No hay prácticamente nada que ganaría personalmente. Estás confundiendo lo que estoy haciendo con algo por lo que me debes. Puedo asegurarte que este no es el caso. No me debes nada. He sido instructor en la Academia Shin durante los últimos 2 siglos y hasta el día de hoy, sigo siendo solo esto, un instructor. No me gustan los mocosos, en la mayoría de los casos no me preocupo por sus vidas. Sin embargo, en el fondo, no soy más que un maestro y no puedo hacer nada cuando veo a un mocoso con un potencial increíble. ¿Por qué te ayudaría? Porque simplemente no quiero verte desperdiciar, mocoso. Si aún no me creas e insisto en que te obligaré a deberme, puedes pagarme no traicionando mis expectativas. Aprende, estudia, practica y usa eso que tienes en ti mismo. Tu potencial. Sus palabras fueron intrigantes. El adolescente podía sentirlo. La única chispa de fuego dentro de su ser. La pequeña esperanza de que este mundo contuviera incluso a una persona como esta. Una persona verdaderamente dedicada a su causa, alguien que pudo hacer algo desinteresado por un extraño. Cerrando los ojos, notó una segunda chispa dentro de él y una sonrisa de incredulidad forzó las comisuras de su boca hacia arriba. Casi lo olvida. La persona parada frente a él no fue la única que le ofreció algo sin querer nada a cambio. También había una mujer de cabello negro azabache. Ella era un Shinigami, algo que detestaba y estaba impidiendo que su sentido de confianza hiciera una conexión con ella. Sin embargo, al escuchar las palabras de su instructor, apareció una minúscula grieta en el caparazón que ocultaba este sentido. Multa. Ichigo estaba dejando el área para la clase o sumido en sus pensamientos. Dado que había decidido aceptar la oferta de Gengar, el hombre se lo había explicado con más detalle. Él se ocuparía de las cosas de la administración, pero no sería antes que durante el fin de semana.
Hasta el final de esta semana, Ichigo permanecería en la clase a la que había sido asignado y de esta manera, Hengor también podía ver sus habilidades en otras áreas. Caminando por el corredor lleno de gente, Ichigo desconectó el sonido de los susurros de los estudiantes que lo reconocieron, junto con el resto de las voces y se llevó la mano al bolsillo. Sacó el mapa de la academia y lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de encontrar el comedor. Lo alcanzó poco después y la vista de las masas le hizo hacer una mueca. Había muchos estudiantes, demasiados para sus gustos. Le recordó los recuerdos de la escuela secundaria Karakura que llevaba consigo de su vida en el mundo humano. Sin embargo, incluso esos recuerdos palidecieron en comparación con este momento. La Academia Shin proporcionó matrícula a muchos más estudiantes que su escuela anterior. El mero espacio que usurpó el comedor era al menos 2 veces más grande que el de la escuela secundaria de Karakura. Pequeñas gotas de sudor brotaron de su frente y la sensación de náuseas en su estómago por la gran multitud de personas hizo que mantuviera la cabeza gacha. Apresuradamente, llegó al mostrador y agarró varios alimentos y con una mirada escaneó la habitación en busca de un lugar agradable y tranquilo. Afortunadamente, había uno así. Sentado en una mesa vieja y abandonada para una pequeña multitud, suspiró aliviado. Nadie parecía usar esta mesa en particular, por lo que podía comer al menos en paz. Pero solo tomó unos minutos cuando su mano derecha se movió en un destello y apartó un brazo delgado que se extendía hacia su hombro. Con la boca llena, tragó el contenido antes de hablar. No me toques. Sus palabras iban dirigidas a una chica con el pelo largo de color rosa peinado con coletas, que antes se acercaba sigilosamente a él, tratando de poner una de sus manos en su hombro. La niña abrió mucho sus ojos rosados y le ofreció una sonrisa radiante. ¿Puedo sentarme a tu lado, Kurosaki-san? Retirando su mano, Ichigo tomó un sorbo de su vaso y sin mirar atrás negó con la cabeza. No. Por un instante, la sonrisa de la niña se transformó en una peligrosa antes de rodear al adolescente y sentarse frente a él en la misma mesa. Entrecerrando los ojos, Ichigo la miró brevemente. ¿Cuál es el punto de preguntar si todavía te vas a sentar? Él pensó. ¿Por qué la luz, Kurosaki-san? Respeté sus deseos y no sentarse junto a ti. Ella dijo con una sonrisa. La ceja de Ichigo se movió molesto, pero decidió ignorar a la chica y continuó comiendo. Lo hizo durante unos minutos más, cuando sintió una sensación incómoda en el estómago. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con la chica, que aparentemente lo había estado mirando directamente a la cara desde el momento en que se sentó. Ella estaba sentada inmóvil, mirándolo fijamente. Su mirada inquebrantable, junto con un extraño brillo en sus ojos hizo que la sensación de incomodidad en el estómago de la adolescente se hiciera más grande e incómoda. Obligándose a mantener la calma, puso las manos sobre la mesa. ¿Qué? Su voz hizo que la chica sacudiera la cabeza y parpadeara sorprendida. Ah, lo siento. Estaba fascinado con la forma en que comías. Ella respondió, escondiendo su rostro avergonzado detrás de sus manos levantadas. Ichigo la miró con ojos solemnes, su instinto le decía que se fuera de la mesa. Ella es, raro. Cuando abrió la boca para intentar que se fuera, ella se le adelantó y volvió a hablar. Casi lo olvido, mi nombre es Yuno, Kiraku Yuno. Ella se presentó y le ofreció una mano, que él ignoró por completo. En cambio, al escuchar su nombre completo, la adolescente dejó de comer por completo. Kiraku Kiraku, ¿dónde diablos escuché ese nombre antes? Se preguntó mientras Yuno mantenía su mano en el aire, todavía esperando un apretón de manos. Su mente se aventuró a un recuerdo de él hablando con Rukia y mentalmente maldijo. Cierto. El capitán de la 8ª división es Shunso Metin Kiraku. Genial. Simplemente genial. Con los hombros encorvados, suspiró de forma audible y se rascó la frente, la frustración se apoderó lentamente de su rostro. ¿Entonces qué quieres? Inesperadamente, la chica se rió entre dientes y le ofreció repetidamente su radiante sonrisa de nuevo. Antes de responder, se puso de pie y caminó sobre la mesa. Cuando estuvo detrás de él, le susurró desde una distancia cercana. Nada. Solo vine a presentarme, Kurosaki-san. Tengo la sensación de que nos volveremos a encontrar. Sintiendo un extraño escalofrío en la columna, Ichigo se estremeció y se masajeó la oreja, limpiando el olor del aliento de la chica de su piel. Sus palabras, aunque no siniestras, sonaban bastante extrañas y lo inquietaban. La piel de gallina en sus brazos era solo una prueba de ello. Había algo en la chica que sabía que no le gustaba, pero no podía entender la palabra correcta. ¿O tal vez soy demasiado paranoico?, se preguntó con gravedad y miró el reloj. La mitad de la pausa para el almuerzo ya había pasado.
Dejando de lado sus pensamientos sobre la chica, una vez más se dio cuenta de las voces que llenaban el gran salón. Su corazón comenzó a bombear sangre más rápido y la adrenalina que antes sentía solo cuando las peleas se precipitó a su torrente sanguíneo. Apuntando su vista a su comida, tomó algunas respiraciones lentas y profundas en un intento de calmarse. En parte, ayudó y pudo engullir el resto de la comida en un par de bocados. Pero el hormigueo en su estómago no desapareció por completo y después de unos minutos más, se arrastró fuera de la gran multitud. Mientras pasaba por la entrada y se dirigía a la siguiente clase, se perdió un par de ojos rosados que lo miraban fijamente desde una distancia respetable. Con una rodilla en el suelo, Ichigo tosió y escupió un poco de sangre, dejando que trozos de sangre le cayeran por la barbilla. Gruñendo de ira y autoinsatisfacción, tensó los músculos y se obligó a saltar hacia adelante. Dos espadas se encontraron en una danza de chispas, iluminando los rostros de los dos combatientes. Uno era el propio rostro de Ichigo retorcido por la resolución y un poco de dolor. El otro era casi idéntico, pero con una pequeña distinción. A diferencia de Ichigo, este estaba retorcido en una sonrisa histérica, sediento de pelea y derramamiento de sangre. «Estás mejorando lentamente, Ichigo». El espíritu Zanpakuto exclamó en un tono perversamente satisfecho antes de lanzar a Ichigo hacia atrás con una patada rápida. Después de un choque del cuerpo contra la pared de un rascacielos, los restos de los escombros estallaron por todos lados, revelando la figura golpeada de Ichigo. Estaba apoyado en su espada, una serie de risas cortas escapando de su boca. «Pero aún no es suficiente que me digas tu nombre». El espíritu Zanpakuto se rió a carcajadas y bajó su espada. Recién estamos comenzando. Estás mejorando constantemente, pero la insaciable imprudencia todavía vibra en tu espada. Estás demasiado ansioso por saber algo que quizás no estés listo para saber. Él dijo. Al ver que la pelea había terminado, Ichigo soltó el arma y cayó sobre su trasero, su resistencia casi agotada. Ignorando el desorden a su alrededor, se acostó por completo y presionó su espalda contra la superficie fría. ¿Demasiado ansioso, eh? Él suspiró. Su copia albina saltó y aterrizó junto a él, con los dedos crispados. Verte mentir tan cómodamente hace que sea realmente difícil superar mis instintos que me dicen que te corte en pedazos. Debo resistir. El espíritu lo agarró del brazo con la otra mano, evitando alcanzar su espada por detrás. Pero la peligrosa sonrisa nunca abandonó su rostro. Sentado en el suelo a una pequeña distancia de la figura inmóvil de Ichigo, habló de nuevo. Absolutamente jodidamente seguro que estás demasiado ansioso. Algunos Shinigami pasan incluso décadas sin saber el nombre de su Zanpakuto y tú quieres saber el mío después de que, una semana desde que nos conocimos. Bastardo. Desde su posición en el suelo, Ichigo se burló, estremeciéndose un poco cuando un dolor atravesó su abdomen. Como si no te enorgullecieras de ser un maníaco. Cierto. Cuando Ichigo se quedó en silencio por un rato, su espíritu Zanpakuto se puso de pie. Te estás poniendo muy cómodo ahí, Ichigo. Deberías darte prisa y salir de aquí antes de que realmente empiece a cortarte. El adolescente abrió los ojos y asintió. Desde el poco tiempo que llegó a conocer su espíritu Zanpakuto, entendió una cosa. Si bien el espíritu era violento y loco, también estaba tratando de empujarlo a fortalecerse. Por otro lado, una vez que dijo algo así, fue una señal para que Ichigo dejara su paisaje mental. Parecía como si el espíritu tuviera una cantidad limitada de tiempo para permanecer lo suficientemente cuerdo como para hablar y comportarse al menos un poco civilizado cuando estaba en compañía de su portador. Una vez Ichigo no entendió la indirecta y solo gracias al misterioso anciano había sobrevivido. Volvió a cerrar los ojos y se dejó llevar por todo lo que lo ataba al lugar. Mientras su conciencia se desvanecía, escuchó una última cosa. Te estás poniendo bueno, Ichigo. La próxima vez tendré que liberar más de mi poder para patearte el trasero y follar mañana. A este ritmo, lo suficientemente pronto, tal vez incluso te deje hacer una primera prueba para saber mi nombre. Los ojos de Ichigo se abrieron de golpe y un silbido escapó de sus labios. Estaba de regreso en su habitación, cómodamente acostado en la cama, cubierto de un suave sudor por el ejercicio al que se sometió en su paisaje mental. Frotándose el estómago, su ojo izquierdo se contrajo por un dolor repentino cuando su dedo tocó un lugar especialmente sensible. Con la cabeza levantada, vio un pequeño hematoma que ya se estaba formando en su piel. Debe ser de la última patada. Él murmuró. Por el reloj que colgaba de la pared, se dio cuenta de que ya era de noche.
Desde que había regresado de sus clases, Ichigo aparentemente pasó más de 2 horas en un combate dentro de su mente. Así, su segundo día en la academia estaba llegando a su fin. De manera similar al primero, incluso este día estuvo lleno de eventos sorprendentes. Afortunadamente, esta vez fueron positivos. Gengor lo había arrastrado a un lado incluso durante la clase de Akuga y después de presenciar las habilidades de Ichigo en el combate cuerpo a cuerpo de primera mano, solo se había convencido aún más de su hipótesis. Ichigo realmente era demasiado bueno para el plan de estudios de primer año. Tomando una segunda ducha de este día, Ichigo sintió un poco de nerviosismo acumulándose dentro de él. Tenía su primera clase de Kid por la mañana. Normalmente, algo como esto ni siquiera lo movería. Un problema como este era casi inexistente junto a las dificultades que había enfrentado durante las largas semanas que pasó luchando contra masas de enemigos. Sin embargo, la mente humana es algo extraordinario y puede adaptarse al entorno de uno a una velocidad aterradora, por lo que la inconsciencia de Ichigo regresó a sus viejos días de la escuela secundaria de Karakura, cuando el miedo a las buenas notas era el único tipo de miedo. Por supuesto, nada en la vida es fácil y este caso no fue diferente. El adolescente no solo se olvidó mágicamente de los rostros de los hombres que había masacrado, la cantidad de sangre que había derramado o los gritos horrorizados de los niños utilizados para Dios sabe qué. Las imágenes de su corto viaje en el más allá todavía perseguían su joven mente. La imagen del rostro de Kasumi aún permanecía en el fondo de su conciencia. Sus reflejos, su determinación de limpiar la sociedad de almas, su ira y amargura por todo el sistema todavía estaban allí. Todavía no podía evitar rechazar cualquier toque de una mujer. Los recuerdos de sus últimos momentos como ser humano vivo todavía lo obligaban a apretar los dientes. Por desgracia, todo lo que había pasado todavía estaba firmemente codificado en su cuerpo y alma. Pero ya no vivía un juego de supervivencia de vida o muerte todos los días. Ya no pasaba las noches bajo la luz de la luna, con los sonidos de la naturaleza que lo despertaban por la mañana. En este momento, él era solo otro estudiante que vivía en un dormitorio grande. Ahora, sus ordalías pasadas resultaron en una gran cantidad de sudor cada vez que tenía que entrar a una habitación llena de gente, nudos en el estómago cada vez que alguien se acercaba a él por detrás y un grado de incomodidad social cada vez que un compañero de estudios trataba de hablar con él. Secando con una toalla, Ichigo de repente sintió que era suficiente y por eso tomó su ropa, se la puso, tomó su zanpakuto y salió de la habitación. En una serie de saltos y destellos de Shunpo, aterrizó en un techo alto de la academia donde pudo sentir una brisa refrescante en la piel de su rostro. La luna llena brillaba en la oscuridad, lo que le permitía ver todo el Seirete y desde su misma posición. Allí, estaba solo el viento como su compañero. Se quedó tumbado con los ojos cerrados y dejó vagar sus pensamientos. Tengo miedo de estar aquí, Kasumi. He olvidado lo que es ser un simple estudiante de secundaria. Está bien que yo esté aquí. No estoy pisoteando la misión que me he propuesto contigo. ¿Puedo vivir así con los recuerdos mordiendo trozos de mi mente? ¿No hay nada más que pueda hacer? Las cejas de Ichigo se movieron en una molestia reprimida mientras trataba de ignorar las risas maliciosas que venían de sus compañeros de clase. Finalmente habían descubierto algo en lo que el adolescente era bastante incompetente y debido a este descubrimiento, habían estado disfrutando mucho estos últimos minutos. Entonces me odian después de solo 2 días, un breve comentario pasó por la mente del adolescente. La pequeña distracción resultó fatal y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás mientras el muñeco frente a él se rompía en pequeños pedazos. ¡Maldita! Maldijo mentalmente. Ya veo. Bueno, no estoy realmente sorprendido por este desarrollo. Gengor murmuró con los ojos entrecerrados y luego se volvió bruscamente hacia el resto de sus estudiantes. Te sugiero que dejes de reírte y sigas practicando tus hechizos Kid si no quieres que pruebe los míos contigo. Exclamó en un tono gruñón y levantó una de sus manos que comenzó a brillar con una luz amenazante. Mirando a su instructor con expresiones de miedo, los estudiantes inmediatamente gritaron y abandonaron el área alrededor del adolescente. Gengor lo miró con expresión pensativa y le indicó que caminara un poco con él. Aún decepcionado por su incapacidad para realizar correctamente uno de los hechizos más básicos, Ichigo se puso de pie a regañadientes y siguió al hombre más grande. Kid. Sí, como había esperado, Ichigo ahora sabía lo difícil que podía ser realmente el uso delicado del flujo de Reiryoku para múltiples propósitos diferentes. A diferencia de Akuga, Sanjutsu o incluso usar la fuerza era absolutamente inútil en Kid.
y usar la fuerza fue lo que ayudó a Ichigo a sobrevivir hasta el día de hoy. Así que ahora, de pie junto a su instructor, los dos vieron al resto de los estudiantes realizar el primer hechizo Ki de una amplia categoría de muchos otros. Aduno. SH. Cuando una buena parte de los estudiantes logró ejecutarlo de manera aceptable, Gengar se volvió hacia el adolescente. SH es el hechizo más básico de la familia de hechizos A. Utiliza una pequeña cantidad del Reiryoku del lanzador para producir una explosión débil en una sola dirección. Sin embargo, utiliza una pequeña cantidad de energía cuando hablamos de un estudiante en esta academia. Es algo diferente contigo, Kurosaki. Al ver al adolescente mirando al grupo de sus compañeros de clase que lograron hacer un perfecto SH con la mandíbula apretada, continuó. Lo que estoy diciendo, Kurosaki, es lo que ya deberías saber. Posees mucho más Reiryoku que un simple estudiante. Por las lecturas durante tu examen de ingreso y por lo que mis sentidos me dicen, tus reservas probablemente sean más grandes que incluso el mío. Ese es tu problema. Si bien tener tanta energía casi nunca es un problema, se convierte en uno cuando intentas aprender Ki. No hay nada de qué avergonzarse. Sorprendentemente, escuchó una risa silenciosa que le hizo levantar las cejas. No estoy avergonzado. Solo estoy frustrado, eso es todo. Naturalmente, sabía desde el principio que mis reservas me dificultarían aprender a Ki. Sin embargo, nunca esperé que fuera tan difícil. Es como tratar de sostener el agua con las manos. Estoy seguro de que entiendo la mecánica fundamental y los principios detrás de esto, los libros fueron bastante claros al enumerarlos. Simplemente, no puedo manejarlo. El flujo sutil de la energía, el delicada tarea de manipularlo, todo parece una molestia en una batalla, cuando tienes que luchar por tu vida. Es más fácil simplemente cortar con mi espada o aplastar con mi puño. Dijo Ichigo, cambiando su mirada de los estudiantes al hombre. Gengar lo miró en silencio durante mucho tiempo antes de llamar a los estudiantes para que volvieran a practicar el hechizo número 1 de Bakuzai. Al verlos hacer lo que le dijeron, habló más tranquilamente y dirigió sus palabras al adolescente. Es más fácil. Pero, ¿qué harías si te encuentras con un enemigo que no puedes derrotar simplemente usando la fuerza o un enemigo al que no puedes vencer? Ichigo no respondió. El hombre mayor lo tenía y lo sabía. Exactamente. Por eso existen los hechizos Ki. No sirven como técnica de combate primaria para la mayoría de los shinigamis, sino que son en su mayoría complementarios. Los usamos en el momento adecuado. Sí, el cuerpo Kid los usa como la única forma de luchar, pero ese es un caso completamente diferente. Sin embargo, no tienes que preocuparte tanto por eso. No es como si tuvieras que conocer a Kid a la perfección para poder graduarte de la academia. Tendrás suficiente tiempo para obtener su habilidad en el nivel necesario. Gengar continuó en un tono más relajado. Lo se murmuró Ichigo. ¿Pero aún quieres ser el mejor como nadie lo fue? Gengar se rió de buena gana y le dio un codazo al adolescente para que se hiciera a un lado. Sé que has estado aquí solo por 2 días, pero creo que conozco tu tipo. ¿Quieres perfeccionar tus habilidades al máximo, ya sea Sanjutsu, Ki o cualquier otra cosa? Cuando notó el resplandor, levantó las manos a la defensiva. Relájate, no estoy tratando de decir algo tan cliché como sé quién eres realmente o sé que debajo de esa máscara estás. No, no te conozco. Conocerte el pasado ni tu futuro. No sé por lo que has pasado. Solo digo que hay un lado tuyo que compartes con varios estudiantes a los que he enseñado hasta ahora. Por eso, deja que te doy un consejo. Esperó hasta que el resplandor disminuyó y se convirtió en solo una ligera mueca antes de agregar más. Me parece bastante obvio que Kid nunca se convertirá en tu fuerza. Debes concentrarte en los otros lados de tu conjunto de habilidades. Perfecciona tu Sanjutsu, o Hyakuda. Cosas que te gustan y prefieres. Aprende Kid a un ritmo diferente. Estudia como un pasatiempo, no como una asignatura obligatoria. Simplemente aumentaría su estrés y obstaculizaría su capacidad para superarse. Con la mente llena de nueva información, Ichigo vagó por el pasillo vacío pensando en su conversación con Gengar. El hombre había dicho todas esas cosas como si fuera fácil cambiarse y tomárselo con calma. Aunque no había sido una idea tan ridícula como Ichigo había pensado que sería. Después de todo, había cambiado profundamente hasta ahora. Sin embargo, seguía siendo un consejo de un profesor y a Ichigo nunca le habían gustado. Todavía le sorprendió que hubiera aceptado la oferta del hombre de ayudarlo a estudiar con los estudiantes de último año. Por eso, escuchar el segundo consejo de la misma persona fue ir demasiado lejos.
No podía discutir con la lógica detrás de eso, pero aún así. Con un suspiro, se frotó la cabeza. Tal vez era demasiado terco, pero solo era él siendo él. Al final, trató de relajarse en la clase de OO y durante la hora del almuerzo decidió asistir a la clase opcional de teoría de Kid a continuación. Y se alegró de haberlo hecho. La clase no había sido instruida por un profesor habitual. En cambio, como había descubierto, recibía a un experto diferente en alguna área de Kid cada 2 semanas. No recordaba el nombre del hombre que lo hizo esta vez, pero proporcionó a los pocos estudiantes que asistieron a la conferencia una visión diferente de las artes de Kid. Si bien había sido prácticamente lo mismo que lo que estaba escrito en los libros, la interpretación del hombre de la información dio origen a una semilla de pensamiento diferente dentro de la mente de Ichigo. Casi podía imaginarse la próxima vez que practicaría el hechizo SH. Con sus piernas llevándolo hacia su habitación, no se dio cuenta del grupo de estudiantes que lo rodeaban lentamente por todos lados. Fue solo cuando colectivamente elevaron su Reiatsu, sus sentidos finalmente lo alertaron de su presencia. Los ignoró y avanzó, dejando un audible suspiro a su paso, para alcanzarlos con su absurda irritación. Oí, oí, oí. Kurosaki. Escuchamos que has causado un gran alboroto al ser admitido en esta academia así como así. ¿Robarte un centro de atención, Tora? Ichigo dejó de caminar y cerró los ojos. Tomó un respiro profundo. Conocía a gente así. No eran nada nuevo para él. Situaciones como esta solían ocurrir en su pasado. Solía ser provocado así por el color de su cabello cuando la gente asumía que era un delincuente y trataba de derribarlo. Pero esto fue un poco diferente. Ya no era un simple estudiante humano y estos no eran simples matones. Al estudiar al grupo, notó algunos accesorios bastante caros. ¿Nobles, eh? Y por lo que parece, los de primer año se mezclan con los de último año. Evaluó rápidamente la situación. No tenía su Zanpakuto con él. Tampoco ellos. El grupo estaba formado por 8 adolescentes, todos varones. Buena. No es que tenga problemas para golpear a una chica. Realmente no nos gustan los nuevos estudiantes así. Pobres de ellos, todavía no conocen las reglas de aquí. Supongo que estás aquí para educarme. Ichigo gruñó sin una pizca de miedo. Así es. Escuchamos rumores sobre ti, Tora, pero francamente, los rumores tienden a exagerarse. Por eso, la inmundicia del Rukongai te aclama como una especie de héroe. Malditos animales. La boca de Ichigo se crispó y sintió la familiar sensación saliendo del fondo de su estómago. No podemos tener eso. Les daría alas que no necesitan. Ustedes, muchachos sucios, necesitan aprender que no hay lugar para ustedes en el Seiretei. Todos sabemos que usted es solo otro maricón débil que cree que es un héroe porque afortunadamente logró vencer a algunos debiluchos. Ichigo rompió las articulaciones de su cuello y se tragó algunas de sus emociones. Bueno, parece que este maricón débil va a vencer a más debiluchos. ¿O es que quería saludarme tanto que sois 8? Respondió con una risa oscura. ¿Qué eres? Maldito bastardo. Al escuchar un rugido acercándose a él desde atrás, Ichigo se agachó bajo un amplio golpe y, girando, dejó escapar un puñetazo en el estómago. La acción repentina sorprendió momentáneamente a los demás, pero cuando lo vieron indicándoles que entrarán en coma, gruñeron. Ichigo se preparó para interceptar sus ataques cuando un Reiatsu frío los presionó a todos, incapacitando al grupo y haciendo que el adolescente suspirara. Recordó la sensación de este Reiatsu. Les recomiendo a todos que regresen a sus habitaciones si no quieren que les informe de esto. Cuando escuchó al grupo gritar de sorpresa al recién llegado, Ichigo suspiró, sintiendo que la adrenalina abandonaba lentamente su sistema. Lo dejó con una gota de sudor en la frente que se secó mientras llamaba a la persona. ¿Qué estás haciendo aquí, Kuchiki Rukia? El Shinigami de cabello azabache se acercó a él con una pequeña sonrisa mientras volvía a poner la espada en su vaina. No mucho, solo pensé que querrías dejar la academia por un tiempo. Pensando en todo lo que ya había sucedido durante su corto tiempo en la academia, Ichigo reprimió el impulso de reprender instantáneamente su oferta y en su lugar solo suspiró profundamente. Curiosamente, la idea de dejar este lugar durante un tiempo lo había estado presionando desde el fondo de su inconsciencia durante unas horas. Todos los susurros, las miradas, los rumores y lo más importante, todas estas multitudes de personas habían sido muy agotadores para la paciencia del adolescente. Ah, sí, está bien, está bien. Dame un minuto. Necesito dejar esto en mi habitación. Señaló sus libros.
Con una pequeña sonrisa jugando en sus labios, Rukia lo siguió. Ninguno de los dos vio que el grupo de matones era golpeado detrás de la esquina. Allí estaba demasiado oscuro. Lo único que apenas se veía eran unas trenzas rosadas que se balanceaban al ritmo de la paliza. Al principio, Ichigo pensó que la gente se sorprendería al ver a un estudiante de la academia sentado en una taberna. Sus ojos pasaron por encima de los demás mientras estudiaba la habitación, pero parecía que los Shinigami lo estaban ignorando. El único par de ojos que lo miraban fijamente pertenecían a Rukia. ¿Y? ¿Cómo está? ¿La vida del estudiante? Ichigo parpadeó. No se había dado cuenta antes, pero la persona sentada al otro lado de la mesa era casi una persona completamente diferente a la que vio por última vez hace 3 días. Atrás quedó la expresión ansiosa e inquieta de su rostro que había estado mostrando desde que se conocieron. Ahora, se veía relajada, la sonrisa en su rostro parecía ser honesta. Estaba ansiosa por sus preguntas, interesada en escuchar sus respuestas. La transformación fue realmente asombrosa y, por un momento, la adolescente pensó que se había vuelto un siglo más joven. Tiene sus pros y sus contras, pero básicamente, es lo mismo que la High School en Karakura, en el Human World. Solo las cosas que aprendemos son más interesantes. Rukia asintió con la cabeza todo el tiempo que él habló, la sonrisa nunca abandonó su rostro. ¿Quién es tu instructor jefe? ¿Genor-san todavía está ahí? Ichigo se burló. Sí, él es. ¿Lo tienes? Rukia se animó. Sí, y él es, quiero decir, un dolor en el trasero, pero tiene algunos puntos buenos. Ah, sí, habla demasiado, maldita sea, hijo de un odioso, ¿él también te enseñó? La pequeña mujer se rió entre dientes pero respondió negativamente. No, pero le enseñó a un grupo de mis amigos. Ah, ahí va su sonrisa, observó Ichigo. Realmente no le interesaba, pero el cambio repentino en su expresión se incrustó inconscientemente en su inconsciencia. Lo recordaría la próxima vez que conociera a sus amigos. Ya basta de esto, no somos tan buenos amigos como para poder intercambiar muchas bromas. ¿Hubo algún desarrollo con el caso? ¿Tu hermano interrogó? ¿Qué? Preguntó cuando Rukia volvió a sonreír inexplicablemente. Ella simplemente hizo un gesto con la mano y le indicó que continuara. No se atrevió a señalarlo por miedo a que él lo negara o corrigiera instantáneamente. Sin embargo, incluso ese pequeño desliz de la lengua logró mejorar su estado de ánimo y la hizo muy feliz de nuevo. Dijo que los dos no eran tan buenos amigos, pero de nuevo implicaba que los consideraba al menos una especie de amigos. ¿Fue ese desliz deliberado? No podía saberlo y no le importaba. Devolviendo su sentido a la conversación, asintió con la cabeza. Los 2 Shinigami que capturamos fueron enviados al nido de Magot y están esperando un interrogatorio. Nii-sama contactó e informó a los capitanes de la 2 Daiyochoba División sobre lo que había sucedido. Esperando más información, Ichigo la miró en silencio por un rato más antes de retroceder en una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Eso es todo? Han pasado 3 días. Bueno, en casos como este se necesita tiempo para arreglar las fechas y la investigación podría tomar incluso meses hasta que se complete. No se preocupe, Nii-sama no dejará que este caso se enfríe. Pero como dije, tómate un tiempo. Ella trató de aplacarlo y continuó. Además, si las cosas salen según lo planeado y este caso genera suficientes chispas, incluso puede ser llamado la atención de los 46 centrales. En ese momento, no tengo ninguna duda de que los dos no nos enteraríamos. Traído para dar testimonio. Entrecerrando los ojos, Ichigo tomó un sorbo de su vaso. Estoy deseando que llegue. En el futuro, llegaría a lamentar estas palabras. Fin del capítulo 5.